Ok, buenos días con todos. El día de hoy tenemos la ponencia de paquete vasculonervioso del cuello y sus relaciones, a cargo del ponente Valentín Velázquez, quien es estudiante de quinto año de la licenciatura de Kinesiología y Fisiatría en Argentina. Es ingresante a la carrera de Medicina en Argentina, ganador de la beca Estímulo de las Vocaciones Científicas de UNSL, pasante de anatomía, pasante en metodología de la investigación y bioestadística, ganador de diversas becas y profesor en Complete Anatomy Institute. Sin más que agregar, damos inicio a esta ponencia. Valentín, puedes iniciar. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí se te Bien, escucha. bárbaro. Bien, bueno, como ya mencionó Jazz, mi nombre es Valentín Velázquez, ¿sí? El día de hoy estaremos hablando del paquete vasculonervioso del cuello y sus relaciones desde un enfoque topográfico, sí, vamos a hablar de anatomía topográfica. Les agradezco a la organización por haberme invitado y les agradezco a los demás disertantes por compartir este espacio y les agradezco a ustedes por estar acá. Bien, bueno, esa es mi presentación y vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Como les mencioné, vamos a ver el paquete vasculonervioso del cuello desde un punto de vista topográfico. Por tanto, nosotros estaremos hablando de distintas regiones topográficas justamente del cuello, ¿sí? Como por ejemplo el compartimento carotídeo, distintos triángulos o trígonos carotídeos que se van a formar, donde se va a encontrar justamente este paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Entonces la cronología de la clase va a ser de la siguiente manera. En primera instancia vamos a presentar el paquete vasculonervioso del cuello, vamos a mencionar cuáles son las estructuras que forman parte justamente de este paquete vasculonervioso, luego diremos su ubicación, su situación, y posteriormente pasaremos a la anatomía descriptiva en general de estas estructuras, ¿sí? Ustedes ya sabrán que el paquete vasculonervioso del cuello está constituido por tres estructuras muy importantes, ¿sí? La arteria carótida común o primitiva, posteriormente la carótida interna, el segmento más craneal, la vena yugular interna y el nervio vago, antiguamente llamado nervio neumogástrico, ¿sí? Entonces hablaremos un poquito de la anatomía descriptiva de esas estructuras y posteriormente sí ya pasaremos a el tema en sí de la ponencia, de la disertación, que son las relaciones que tienen estas estructuras en la región del cuello, ¿sí? Bien, la bibliografía que utilizamos en esta clase es la que está expuesta en pantalla, principalmente este que es un clásico de la anatomía, el Tratado de Anatomía Humana de Testu y Latarjet, la novena edición. También se utilizó el Rubier, ¿sí? El Rubier y Delmas, y distintas bibliografías complementarias, tales como el libro del Dr. Pro, de la Universidad de Buenos Aires, de acá de Argentina, Anatomía Clínica. Esta obra, que es una obra bastante antigua, un clásico también de la anatomía topográfica, el Tratado de Anatomía Topográfica con aplicaciones médico-quirúrgicas de Testu y Jacob, y luego utilizamos distintos atlas, ¿sí? Gran parte de las ilustraciones que ustedes van a visualizar aquí en las diapositivas son extraídas del Atlas de Netter, ¿sí? Pero también extraímos algunas del Prometheus, y de la guía fotográfica de disección del cuerpo humano de Gray, ¿sí? De la editorial Elsevier. Bien, entonces ya nos metemos en materia, en lo que nos compete hoy en esta ponencia, en esta disertación, el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? En primera instancia, lo que nosotros tenemos que saber es que los paquetes vasculonerviosos, como lo agregamos acá, van a estar configurados, van a estar constituidos todos, sea cual sea, en cualquier región del cuerpo humano, por una vena, por una arteria y por un nervio, ¿sí? Elegimos este tema, el paquete vasculonervioso del cuello, ya que es fundamental para la irrigación arterial del encéfalo, para el drenado venoso del encéfalo y para la inervación de todas las vísceras, digamos, en general, que se encuentran dispuestas en las distintas cavidades, ¿sí? En la cavidad torácica y en la cavidad abdominal, a partir de justamente la inervación del nervio vago, el gran parasimpático del cuerpo, ¿sí? Esta estructura, este paquete vasculonervioso, es fundamental para el funcionamiento sistémico del cuerpo. Justamente eso fue lo que motivó esta disertación, ¿sí? Por tanto, entonces, ¿cuáles van a ser esta vena, esta arteria, este nervio que van a configurar el paquete vasculonervioso del cuello? Los que ya mencionamos, ¿sí? Los que hemos expuesto en pantalla. Aquí vemos a la vena yugular interna. Este es un plano profundo de la región del cuello. Se han extraído los planos superficiales musculares, ya lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces vemos aquí a la vena yugular interna, resecada en este sector, en el sector más distal está resecada, en la región del confluente yugulo-subclavio. Luego vemos en el intersticio de la vena y la arteria al nervio vago,
¿sí? Antiguamente denominado neumogástrico, ¿sí? Justamente este nervio se denomina así vago porque vago significa, su significado etimológico es deambulante, teniendo en cuenta que el nervio vago justamente es el nervio que más longitud tiene en trayecto, ¿sí? Llega hasta la cavidad abdominal y la cavidad peritoneal. Entonces, y acá vemos a la arteria carótida, ¿sí? En principio, en el segmento distal del paquete vascular-nervioso del cuello, la arteria carótida primitiva va a ser la que va a configurar el paquete vascular-nervioso, ¿sí? Y posteriormente va a ser la carótida interna, ¿sí? La que configura el paquete vascular-nervioso del cuello, ¿sí? Entonces tendremos en el segmento más distal, más inferior, arteria carótida primitiva, nervio vago y vena yugular interna, y en el segmento más superior o craneal, arteria carótida interna, nervio vago y vena yugular interna, ¿sí? Un detalle que es importante recalcar, ¿no? La región del cuello, desde dónde hasta dónde va, dónde estará situada entonces esa región del cuello. La región del cuello estará situada entre el opérculo torácico superior, ¿sí? Ustedes saben dónde está situado el opérculo torácico superior, la séptima vértebra cervical hacia posterior, y llegará hasta un plano tangente que pasa por el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? De manera tal que todo esto que yo estoy encuadrando con mi cursor rojo será la región del cuello, ¿sí? Justamente por eso es paquete vascular-nervioso del cuello. Bien, vamos a ir hablando entonces de los planos que hay que superar para llegar a encontrarnos nosotros de manera, en una disección o en una intervención quirúrgica, al paquete vascular-nervioso del cuello. En primer término, lo que hay que resecar, lo que hay que quitar son los planos más superficiales de la anatomía humana, es decir, la epidermis, dermis, hipodermis. ¿Sí? Es decir, hay que quitar primero la piel, que es lo que ilustra esta imagen, este ilustrado, valga la redundancia, que fue extraído del Tratado de Anatomía Topográfica de Testuti y Jacob. ¿Sí? Fíjense cómo se ha hecho aquí una ventana, ¿sí? En la región occipital, en la región temporal, en la región retroauricular, hacia este sector que se corresponde topográficamente con la articulación externo-costoclavicular, ¿sí? Entonces se ha hecho esta ventana y se ha resecado ese plano superficial que es de la piel, ¿sí? Aquí lo que podemos ver es el tejido celular subcutáneo, también denominado panículo adiposo subcutáneo. Esta es la grasa subcutánea, justamente, ¿sí? Y fíjense cómo allí, en las orillitas, vemos justamente los pelotones adiposos, que son, ¿no?, el tejido adiposo subcutáneo. E inmediatamente lo que visualizamos en primera instancia es este músculo que está aquí, que en realidad es un delgado fascículo muscular que constituye una evolución de la fascia, una evolución de la aponeurosis cervical superficial, un músculo que se constituye en un plano suprafacial, que es el músculo platisma o cutáneo del cuello, ¿sí? Este músculo platisma o cutáneo del cuello, ustedes sabrán que es el encargado de tensar la piel de la región del cuello, y fíjense cómo está atravesado por numerosos filetes nerviosos terminales del plexo cervical superficial. Ustedes sabrán que el plexo cervical superficial es encargado de llevar la información sensitiva de todas estas regiones del cuello y parte de la cara, ¿sí? Entonces, esto es lo que en primer término nosotros nos encontramos. Quitamos la piel y vemos el músculo platismo cutáneo del cuello, ¿sí? Por debajo del músculo platismo cutáneo del cuello, el paso de esta vena, ¿sí?, que recibe afluentes de la región de la cara y la región occipital, ¿sí? Posteriormente configurará a la vena yugular externa. Resecando entonces al músculo platisma o cutáneo del cuello, nos vamos a encontrar con la aponeurosis cervical superficial, o como se la denomina actualmente, fascia cervical superficial. Recordemos que aquí también hay unas ciertas disidencias respecto al término, al concepto de aponeurosis o fascia, ¿sí? El término que se utiliza actualmente bajo la terminología anatómica internacional es el término de fascia, ¿sí? Vamos a hacer la aclaración. La aponeurosis es una expansión que van a ejercer los tendones cuando se insertan en una estructura, ¿sí? Cuando se insertan en un hueso, ¿sí? La expansión es la aponeurosis. Bien, es una estructura mucho más gruesa, mucho más resistente, y desde el punto de vista de la disección es una estructura muchísimo más blanca, nacarada. La fascia va a ser el tejido conectivo que envuelve a la musculatura, ¿sí? Allí esa pequeña disidencia de terminología. Entonces, habíamos dicho, quitando el platisma o cutáneo del cuello, nos encontraríamos con la aponeurosis cervical superficial. Fíjense ustedes que aquí, con estos instrumentos quirúrgicos, con estos pequeños alfileres, se está resecando la aponeurosis cervical superficial, y lo que estamos visualizando es este músculo, que constituye el único músculo del plano anterolateral o
o plano anteroexterno, según Rubier, que es el músculo esternocleido-occipito-mastoideo. ¿Sí? El esternocleido-occipito-mastoideo. Este músculo tiene ese nombre justamente por las inserciones que ocupa, ¿no? Tiene una inserción occipital, una inserción mastoidea, una inserción cleida, es decir, en la clavícula, y por último una inserción en el esternón, ¿sí? Observen ustedes justamente cómo hay que resecar a la fascia cervical superficial para poder visualizar al músculo esternocleido-occipito-mastoideo, ¿sí? Visualícese aquí este sector triangular que se forma entre la inserción del tendón clavicular y la inserción del tendón tenoperióstico, perdón, al revés, la inserción external, aquí en este sector, y la inserción tenoperióstica clavicular. Fíjense allí este triángulo que se forma en este sector. Un detalle de color topográfico con cierto interés quirúrgico es que en este sector vamos a ver nosotros el afluente yúgulo-subclavio, también denominado ángulo yúgulo-subclavio o confluente yúgulo-subclavio. En este caso estaríamos viendo del lado derecho, donde desemboca la gran vena linfática, ¿sí? Uno de los dos conductos terminales linfáticos, ¿sí? En este sector, justamente por encima de la esternocostoclavicular que habíamos mencionado nosotros recién, ¿sí? Fíjense cómo la resección de la fase cervical superficial se lleva consigo las venas superficiales y ciertos venos superficiales del plexo cervical superficial, ¿sí? Fíjense allí en este detalle. Buenas, ¿me escuchan ahí? Estoy teniendo unos problemitas con la conexión, aparentemente. ¿Me podrías decir ahí ya si se me escucha bien? Ah, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Estoy de nuevo. Sí, ahora sí, sí se te escucha. Bueno, bien. Esperemos que podamos seguir. Unas disculpas, estoy con problemitas yo de conexión. Bueno, bien, entonces creo que habíamos hecho suma acá, ¿no? En la fase cervical superficial, ¿no? Y estamos viendo los filetes nerviosos que se llevaba consigo este hecho de la disección, ¿sí? Fíjense cómo se lleva venas superficiales y nervios superficiales justamente de esta región, que es facial, ¿no? Es decir, la fase cervical superficial está perforada por estos nervios superficiales y por estas venas superficiales, y además el músculo platisma también está perforado. Recordemos que el músculo platisma es un músculo suprafascial, ¿sí? Bien, entonces teníamos nosotros y encontramos acá al esternocleido occipito-mastoideo, ¿sí? El esternocleido occipito-mastoideo es un músculo muy importante desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista evolutivo, ya que este constituye un protector a modo de tapita de justamente el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? De manera tal que los cirujanos lo que suelen decir es lo siguiente, ¿sí? Si una persona intenta, vamos a ser vulgares, matar a otra, ¿sí? Degollándola con un cuchillo, esa persona que fue degollada es muchísimo más probable que fallezca por una hemorragia, producto de el elemento punzocortante, que por una afectación del paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Porque el paquete vasculonervioso del cuello se ubica muy profundo, justamente fíjese, recién vamos en la segunda capa que hay que superar para llegar al paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, el esternocleidomastoideo es muy importante desde ese punto de vista evolutivo, de protección de estructuras nobles, ¿sí? Bien, resecando entonces al esternocleido occipitomastoideo, fíjense cómo ahí está resecado, lo podemos visualizar, nos encontramos con este plano que Testud y Jacob denominan el plano de los nódulos, ¿sí? Este es el plano de los nódulos, nódulos linfáticos, en donde lo que podemos visualizar es lo siguiente. Si vamos desde caudal hacia craneal, perdón, si vamos desde caudal hacia craneal, lo que vemos es la fascia cervical media, ¿sí? Esta es la fascia cervical media. Este es el músculo homoioideo, antiguamente llamado escapuloioideo, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es el vientre posterior del homoioideo. Este es el tendón intermedio del homoioideo, que lo que va a hacer es aislar las funciones del vientre posterior y el vientre anterior. Y acá vemos el vientre anterior del homoioideo, ¿sí? Superando el homoioideo, en este sentido craneal, vemos al plano de los nódulos. Y acá vemos nódulos linfáticos asociados a la vena yugular interna. Fíjese que inclusive se ha hecho una pequeña ventana en la vena yugular interna. Algún motivo
debe ser alguna cuestión de disección de la vena yugular interna, ¿sí? Fíjense, todos estos nódulos van a ser anexos a la vena yugular interna, va a ser la cadena de ganglios de la vena yugular interna, y van a drenar justamente la linfa proveniente de los nódulos occipitales, proveniente de los nódulos auriculares, de los nódulos parotidios, faciales y demás. Toda esa linfa va a ser confluente en estos nódulos y posteriormente se va a ir al confluente yugulosubclavio, ¿sí? Donde desemboca toda la linfa. Recordemos que el 80% de la linfa desemboca a través del conducto torácico en el confluente yugulosubclavio izquierdo, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que nosotros estamos identificando y podemos visualizar. Y quitando ya este plano, en última instancia, nos encontramos ya con el paquete vasculonervioso del cuello. Observen ustedes lo que yo les había mencionado recién. Desde el punto de vista gráfico, el paquete vasculonervioso del cuello se sitúa bien profundo, ¿sí? Está protegido por muchísimas estructuras, tanto musculares como aponeuróticas, inclusive ganglionares, como son los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces vemos a la vena yugular externa situada bien, vena yugular interna situada bien hacia externo del nervio y la arteria, ¿sí? Recordemos que hay un concepto básico de la anatomía respecto a lo que es la circulación periférica, ¿sí? Por lo general las venas son superficiales a las arterias. Se puede decir que es una norma general. Fíjense cómo esta vena yugular interna recibe afluentes provenientes de la vena retromandibular, de la vena facial y demás, ¿sí? En el plano posterior a la vena yugular interna visualizamos a la arteria carótida, ¿sí? Esta sería la arteria carótida primitiva. Esta es la arteria carótida primitiva. Recordemos que a la altura del borde superior del cartílago tiroides, a la altura de C4 en los niveles vertebrales raquídeos, esta se dividía en dos, carótida interna, carótida externa. Era la carótida interna la que continuaba formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Y vemos el paso del nervio vago. En este caso el nervio vago está resecado. Este que aparece ahí, que se asoma ahí, es el nervio vago. Fíjense que está resecado. Todo este sector sería del nervio vago, ¿sí? Y acá vamos a hablar de una gran relación que mantienen estas tres estructuras, ¿sí? La vena yugular interna se ubica hacia externo de la arteria carótida, sea primitiva, común o interna, se ubican así, de esta manera. Y hacia atrás, en ese ángulo diedro que se abre entre esas dos estructuras, se va a ubicar el nervio vago, el neumogástrico, ¿sí? Todo eso va a estar mantenido por una telita, un tejido conectivo, que es la vaina carotidia, ¿sí? La vaina carotidia no es más que una porción de la vaina del esternocleidomastoideo, ¿sí? El esternocleidomastoideo tiene una vaina que lo envuelve desde su cara externa y desde su cara interna. La vaina de la cara interna del ECOM constituye la vaina carotidia, justamente, que va a ser ese tejido conectivo que va a englobar a estos tres elementos nobles propios del paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Y acá, bueno, nuevamente hacia inferior podemos ver resectada la vena yugular interna que hace afluente aquí junto con la vena subclavia y constituye el confluente yugulo-subclavio ya mencionado. En este plano ya bastante profundo, lo que podemos estar visualizando, lo que podemos visualizar en este sector serían algunos de los músculos del plano prevertebral de la región, ¿sí? Como por ejemplo el músculo largo del cuello. Recordemos que el largo del cuello es un músculo que tiene forma de triángulo isósceles, y a los escalenos, ¿sí? Y acá vemos el paso de las ramas del plexo cervical profundo, ¿sí? Estas serían ramas colaterales fundamentalmente musculares del plexo cervical profundo. Recordemos que el plexo cervical profundo era el motor, ¿sí? Y nos iba a brindar la función a toda la musculatura o a gran parte de la musculatura de la región del cuello, ¿sí? Músculos suboccipitales, por ejemplo. ¿Bien? Y nuevamente allí en este plano podemos ver a la glándula tiroides, ¿sí? Es decir, en este plano ya en el mismo plano del paquete vasculonervioso del cuello, nosotros en una disección podríamos estar visualizando a la glándula tiroides. Fíjense la glándula tiroides con distintas ramas arteriales que lo van a irrigar, justamente le van a brindar el oxígeno, la glucosa, los nutrientes, los factores estructurales para el funcionamiento glandular, justamente, ¿sí? Fíjense esta ramita de la carótida externa, que es la arteria tiroide inferior, ¿sí? Una ramita colateral, una de las 6 ramas colaterales de la carótida externa. Bien, acá vemos un preparado cadavérico. Este preparado cadavérico es real. Lo que estamos viendo es una vista inferior de la región facial. Fíjense que esto sería el borde libre, el borde inferior de la mandíbula. Esta es la región labial. Esta es la región facial, región ocular, ¿no? Se han resecado todos los planos superficiales, todos estos planos que vemos con el ilustrado de Testudy y Jacob, justamente son los que están resecados en este preparado cadavérico, y lo que podemos visualizar es a la vena, esta sería
la formación de la vena yugular interna están separadas entre sí, esto en estado fresco están bien juntitas, la arteria y la vena. Fíjese cómo recibe afluentes de distintos sectores, de la región sublingual, de la región sublioidea, de la región labial, región retromandibular, ¿sí? Y se forma, ¿no?, la vena yugular interna, y acá vemos a la arteria, ¿sí? En el intersticio de ambas y en la porción, en la cara posterior de esta conjunción entre estas dos estructuras vasculares, estaría situado el nervio vago, nervio neumogástrico, ¿sí? Acá otro ilustrado más, este preparado cadavérico es de la guía de disección del Gray, de Editorial Elsevier. Y lo que podemos ver nuevamente son los mismos elementos. Vemos acá a la vena yugular interna y fíjense cómo cruza casi en ángulo perpendicular, casi de manera perpendicular, este músculo que cuál habíamos dicho que era. ¿Qué músculo era este que cruzaba de esta manera que lo habíamos descrito? Que estaba por debajo del plano del esternocleidomastoideo. Un músculo digástrico. Tiene dos vientres. Este músculo que se asoma por acá, que cruza casi en ángulo perpendicular a la cara anterior de la vena yugular interna, es el homoioideo, ¿sí? Este es el homoioideo y fíjense cómo se ve en color blanco nacarado justamente el tendón intermedio de esta estructura. Bien, entonces, una vez hecha ya la presentación del paquete vascular-nervioso del cuello, vamos a hablar un poquito de la anatomía descriptiva, ¿sí? Lo que habíamos mencionado al principio, vamos a describir las estructuras de manera aislada y posteriormente retomaremos la topografía de la zona. Bien, vamos a hablar entonces del origen de la arteria carótida primitiva, actualmente llamada arteria carótida común. Esta se va a originar diferente de acuerdo a las lateralidades, ¿sí? Del lateral derecho se origina el tronco brachiocefálico, que es esta estructura que visualizan acá. Perdón. Esto es el tronco brachiocefálico. Y del lado izquierdo, la arteria carótida primitiva se origina directamente de la porción horizontal del arco aórtico, ¿sí? Desde allí asciende. Entonces, el tronco brachiocefálico se va a originar de la porción horizontal del callado de la aorta. No va a suministrar ninguna rama colateral en su trayecto. Va a suministrar dos ramas terminales, en donde termina el tronco brachiocefálico, que van a ser la carótida primitiva y la subclavia derecha. Allí, como ya venimos mencionando. ¿Y cuáles van a ser las relaciones que va a mantener este tronco brachiocefálico? Las relaciones que va a mantener este tronco brachiocefálico van a ser fundamentalmente las que están expresadas, las que están configuradas, manifestadas en el opérculo torácico superior, ¿sí? Es decir, el tronco brachiocefálico arterial, no confundir con el tronco brachiocefálico venoso, justamente se va a situar por detrás del tronco brachiocefálico venoso, como ven en este ilustrado. Este ilustrado es extraído del atlas de Burgeri, ¿sí? Bourgeri se escribe. Bien, y todo esto va a estar situado por detrás de la esternocostoclavicular, ¿sí? De la articulación esternocostoclavicular de esa articulación celar, ¿sí? Bien, entonces se va a dar origen a la arteria carótida primitiva. Habíamos dicho que había diferencias en la lateralidad. Por tanto, la arteria carótida primitiva izquierda tiene un poco más de longitud que la derecha, justamente por este hecho de la anatomía, ¿no? Fíjense cómo la carótida derecha se origina más craneal a la carótida izquierda, ¿sí? De manera tal que la carótida izquierda tiene un segmento intratorácico, la carótida derecha no. Bien, entonces, hablemos de las carótidas primitivas, ¿sí? El origen es diferente, de acuerdo si hablamos del lado derecho o del lado izquierdo, y van a dirigirse ambas dos hacia arriba y hacia afuera en primer término, ¿no? En primer término. En primera instancia se van a dirigir hacia arriba y hacia afuera, y cuando llegan a la región del cuello, cuando ya superan el opérculo torácico superior, van a tener un trayecto bastante vertical, ¿sí? Fíjense, se dirigen primero hacia arriba y hacia afuera, y luego tienen un trayecto bastante vertical. Bien, ¿cuáles van a ser las relaciones de la carótida primitiva? Son diferentes de acuerdo si hablamos de la derecha y de la izquierda, ¿sí? En el caso de la derecha, vamos a encontrar relaciones solamente en el cuello. En el caso de la izquierda, vamos a encontrar relaciones en el segmento torácico y relaciones en el cuello. Perdón, me dio la tos. Bien, fíjense ustedes este atlas, este ilustrado, que es extraído del Gray, Anatomía para Estudiantes. Fíjense cómo la carótida primitiva pasa por detrás del tendón intermedio de
Perdón, hoy me está pasando de todo. Bien, entonces la carótida primitiva pasa por detrás del tendón intermedio de el homoioideo, ¿sí? Y desde allí asciende su trayecto y luego en el borde superior del cartílago tiroides se divide en dos, ¿sí? En la carótida externa y la carótida interna. Ahora bien, les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿A la altura de qué vértebra habíamos dicho que se dividía la carótida primitiva? ¿Se acuerdan? Esta división de la carótida primitiva en carótida externa y carótida interna. ¿A qué altura se daba? Bueno, esta bifurcación de la carótida primitiva se da a la altura de C4, ¿sí? La cuarta vértebra cervical. Ese dato, anótenlo porque es muy importante, ¿sí? Fíjense que ahí veríamos el cartílago tiroides con la prominencia laringe, lo que sería la nuez o manzana de Adán, ¿bien? Y allí se da la bifurcación de la carótida. En todo ese trayecto, la carótida primitiva no va a suministrar ninguna rama colateral. Y esto también es importante. La carótida primitiva no suministra ninguna rama colateral, ¿sí? Solamente suministra dos ramas terminales, que son la carótida interna y la carótida externa. Bien, como ya habíamos mencionado, la carótida externa y la carótida interna. Acá vemos un corte a la altura de la cuarta vértebra cervical y vemos cómo se constituye esto, que es el compartimento carotidio, ¿sí? Vamos a hacer zoom allí y vamos a poder visualizar, si prestan minuciosa atención, van a poder ver cómo se encuentra la carótida primitiva en el lado interno, la vena yugular interna en el lado externo, y en ese ángulo diedro que se abre entre ambas, fíjense, no sé si lo llegan a ver ahí por la calidad de la imagen, calculo que sí, ahí vemos al nervio vago. ¿Sí? Que se va a ubicar allí, en ese compartimento carotidio, en esa vaina carotidia que engloba a estas tres estructuras del paquete vasculonervioso del cuello. Y acá otra imagen, esta es del Atlas de Burgeri. Esta es una imagen de los planos más superficiales. En realidad, acá estaríamos viendo a la arteria carótida primitiva allí, en este sector ascendiendo. Fíjense cómo pasa justamente por detrás del tendón intermedio del homoioideo. Como allí pueden ver, la vena yugular interna por fuera de ese plano y toda la cadena ganglionar, ¿sí? Visible. Bien. En la región de la bifurcación de la carótida primitiva se da una dilatación que se conoce con el nombre de seno carotidio, ¿sí? El seno carotidio va a estar inervado por ciertas ramas del nervio vago en ese sector, como por ejemplo el nervio laringio recurrente, la ramita del nervio laringio recurrente, y va a estar inervado por el ramo carotidio del nervio glosofaringio, ¿sí? Del noveno par craneal. Esta inervación bastante importante que tiene este sector le va a brindar una función fundamental al seno carotidio, que es la de ser un varoreceptor y un quimioreceptor, de manera que los cambios en la tensión arterial se van a percibir en este sector y a partir de receptores específicos, esta información va a viajar a los centros cerebrales que controlan justamente el funcionamiento de la esfera neurovegetativa y van a regular los cambios de la tensión arterial. Así también va a suceder con el CO2, dióxido de carbono, así también va a suceder con el oxígeno, y así también va a suceder con por ejemplo, el pH. ¿Sí? Los cambios en los hidrogeniones y demás también va a ser percibido en este sector. Dijimos que es un varoreceptor, receptor de presión arterial, y un quimioreceptor, receptor de todos los valores químicos que pueden estar circulando en sangre. ¿Sí? Acá se va a formar un ganglio que se conoce con el nombre de ganglio carotidio. En realidad, esto es una variabilidad anatómica. Algunos autores también le asignan el nombre de glomus carotidio, ¿sí? Este pequeño cuerpito que se observa en este sector, que también va a hacer anastomosis, va a hacer una conexión nerviosa, una anastomosis, con el ganglio de la cadena laterovertebral simpática cervical superior, ¿sí? De manera que esto tiene cierta inervación simpática en el sector. Bien, y ahora vamos a hablar de la arteria carótida interna, ¿sí? La arteria carótida interna se origina por lógica en el borde superior del cartílago
tiroides, a la altura de la cuarta vértebra cervical, ¿sí? Y la arteria carótida interna tiene un trayecto paradójico respecto a la carótida externa, ¿sí? En principio, la carótida interna se va a situar externa a la carótida externa. Es decir, la carótida interna en primera instancia se va a situar por fuera de la carótida externa, ¿sí? De manera paradojal. En principio se dirige hacia arriba hacia afuera, luego declina su trayecto y se dirige hacia arriba hacia adentro para dirigirse al conducto carotídeo, tradicionalmente llamado conducto de Trolar, en la porción petrosa del temporal. ¿Sí? Bien, entonces fíjense cómo acá, en este ilustrado del Néter, podemos ver claramente cómo se da la bifurcación traqueal. Ese cuerpito que se asoma allí es el glomus carotidio, ese amarillito es el glomus carotidio. Uy, se me fue. Ese es el glomus carotidio. Y podemos ver cómo asciende la carótida interna, y esta es la carótida externa. ¿Sí? Carótida externa que va a asumir tres distintas ramas: arteria tiroidea inferior, faringe descendente, facial, labial. En realidad la labial es una rama de la facial, ¿sí? Lingual va a ser una rama colateral de la carótida externa. Entonces la carótida interna penetra, pasando antes por la región retroestilia, ¿sí? Por detrás de la estiloides del temporal, va a penetrar por el conducto carotidio haciendo distintas flexuosidades que actualmente se conocen con el nombre de codos o los sifones carotidios, ¿sí? Y va a penetrar al endocráneo, ¿sí? La arteria carótida interna es fundamental desde el punto de vista de la anatomía clínica, ya que brinda el 70% de la irrigación arterial al encéfalo, ¿sí? Dato que es muy importante. El 30% restante va a estar brindado por la arteria vertebral y la basilar, ¿sí? El sistema vértebro-basilar. ¿Bien? En su trayecto en el cuello, la arteria carótida interna no va a suministrar ninguna rama colateral, ¿sí? Va a suministrar ramas colaterales y ramas terminales una vez que ingresa al endocráneo, ¿sí? Por el conducto carótico timpánico, ingresa y ya en el endocráneo suministra distintas ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas terminales son estas, ¿sí? La cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la arteria coroidea, para la irrigación de las telas y plexos coroideos. Estas tres arterias son sensiblemente importantes, ya que van a contribuir justamente a formar el tradicionalmente conocido con el nombre de polígono de Willis, actualmente conocido con el nombre de circuito arterial cerebral, ¿sí? Fundamental para la formación de esa estructura en forma poligonal, que en realidad no siempre, o sea, muy variablemente está en forma poligonal, suele estar en forma heptagonal o en forma hexagonal, ¿sí? Dependiendo de la variabilidad anatómica del individuo. Fíjense ustedes cómo acá lo que estamos viendo es al hueso temporal. Este es el conducto auditivo externo, el meato, el poro del conducto auditivo externo. Esta es la mastoides y esta es la mandíbula, el maxilar inferior. Fíjense cómo acá está resecada la mandíbula y se ven los planos ligamentosos y musculares de la zona. Acá está entonces ascendiendo la carótida, ¿sí? Carótida común, se bifurca, carótida externa, carótida interna. ¿Sí? La carótida externa termina acá en este sector, suministra la arteria maxilar interna y la temporal superficial, como ramas terminales, y la carótida interna sigue su trayecto, y se mete en la región o en el espacio retroestilio, ¿sí? Es decir, por detrás de la estiloides del temporal, que en este sector no se puede visualizar, ¿sí? Se mete en un espacio configurado en forma de horquilla, em, con los tres tendones que se insertan en la estiloides del temporal, ¿sí? Tres tendones insercionales de la estiloides del temporal que configuran el ramillete de Rioolano, ¿sí? Estamos refiriéndonos al músculo estilo faringio, estilo ioideo y el estilo gloso, ¿sí? Esos tres músculos se configuran en forma de horquilla y en el medio se mete la carótida interna, ¿sí? Esta es la porción retroestilia de la carótida interna. ¿Bien? Bueno, y acá podemos ver el ascenso, en realidad tapizado por múltiples planos musculares más superficiales. Bien, acá estamos viendo la porción que está por dentro del conducto, ¿sí? La porción que está perforando justamente a la porción petrosa del temporal, ¿sí? Esta será la porción petrosa, la porción del peñasco de la arteria carótida interna, ¿sí? Fíjense que en esta sección de hueso lo que estamos viendo es la configuración del hueso esponjoso, hueso trabecular, y esto sería el hueso cortical, la corteza, por supuesto, refiriéndonos al hueso temporal en su porción petrosa. Fíjense cómo se da estas flexosidades. Hay dos flexosidades, una en este sentido y la otra en el sentido inverso. Actualmente estas son conocidas con el nombre de los sifones carotidios, ¿sí? Y esto que ven en color blanco son distintos medios de unión
de la carótida interna en su porción intrapetrosa, su porción petrosa, ¿sí? De hecho, ha sido documentado un ligamento carotidio, según Trollard, que mantiene unida allí a la carótida interna en este conducto. ¿Bien? Acá un esquemita, este es extraído del Prometheus, la porción cervical, la porción petrosa, como ya habíamos mencionado. Esto que está en blanquito es la porción petrosa porque justamente representa que está por dentro del peñasco del temporal, atraviesa la configuración interna del hueso. Y ya vemos la porción cavernosa, ¿sí? Porque está aledaña al seno cavernoso, y posteriormente la porción cerebral. De la porción cerebral va a emerger una rama colateral fundamental, la cual algunos autores denominan rama terminal, que es la arteria oftálmica, ¿sí? La arteria oftálmica es fundamental, pasa por el conducto óptico de la implantación de las alas menores del esfenoides en el cuerpo del esfenoides, junto con el nervio óptico, destinado a irrigar arterialmente a todo el globo ocular, ¿sí? Y acá nuevamente podemos visualizar, ¿sí? Este es el trayecto de la carótida, ¿sí? Termina hacia adentro del polígono de Willis como arteria cerebral media, ¿sí? Esta estructura nerviosa que estamos viendo acá es el quiasma óptico. ¿Bien? Todo esto desde el punto de vista del neurocráneo, para que ustedes se ubiquen, es a la altura del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Esto sería cara superior, el cuerpo del esfenoides. En realidad acá estaría el cuerpo del esfenoides, y alrededor circunscrito el polígono de Willis. Fíjense que allí podríamos inferir su configuración, la configuración del polígono de Willis. Hay bastantes disidencias respecto a la función del polígono de Willis. Algunos autores indican que por circulación colateral, si existiese, por ejemplo, alguna arteriopatía, alguna arteriosclerosis de esta arteria, por circulación colateral, justamente como es una estructura poligonal, la circulación arterial podría hacer esto, ¿sí? Es decir, esta arteria está afectada, no circula sangre por este sector, por tanto, estos tejidos cerebrales no son perfundidos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las teorías de la literatura anatómica clásica? Lo que dice es que por circulación colateral arterial, la sangre podría llegar de igual manera a este sector, justamente porque es poligonal la estructura. Los tratados de anatomía clínica actuales no enuncian esa misma función. Lo que enuncian es que si esta arteria está afectada, esto no está perfundido y por tanto hay necrosis e isquemia, ¿sí? No puede llegar la sangre de manera colateral. Hay una disidencia ahí entre bibliografías. Bien, y acá podemos ver el paso. Esto es base de cráneo, fíjense, apófisis, apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores, y acá vemos el paso de la arteria oftálmica junto con el nervio óptico. Allí se configura en el surco prequiasmático el quiasma óptico. Bien, ramas colaterales, carótido timpánico, ramos cavernosos, y el más importante a destacar, la arteria oftálmica desde el punto de vista clínico y descriptivo, muy importante. Muy bien, entonces, por último, ya para finalizar con la arteria carótida interna, vamos a enunciar un triángulo muy importante que se forma en esta región lateral del cuello, ¿sí? Que es el triángulo de Farabeuf, ¿sí? ¿Alguno conoce el triángulo de Farabeuf? ¿Alguno lo ha sentido nombrar? ¿Lo ha leído por ahí? Bien, el triángulo de Farabeuf no es más que un triángulo topográfico. Actualmente tiene otro nombre, recordemos que la terminología actual elimina los epónimos, que se va a formar entre la vena yugular interna. Esta es la vena yugular interna. Fíjense, para que nos ubiquemos, este es el cartílago auricular, ¿no? Región occipital, ángulo de la mandíbula. Es decir, en este sector de acá. Se ha hecho una ventana de disección y lo que estamos viendo es vena yugular interna, tronco venoso, tiro linguofacial y el asa mayor del hipogloso, el nervio hipogloso mayor, que después se va a meter en la región sublingual, mejor dicho, para darle función motriz a la musculatura lingual. ¿Sí? Bien, entonces se va a configurar este triángulo. Fíjense claramente allí, vemos la formación del triángulo, y en el interior vemos a la bifurcación carotidia. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene el triángulo de Farabeuf desde el punto de vista quirúrgico. Yo encontrando el triángulo de Farabeuf, podría también encontrar a la bifurcación de la arteria carótida. ¿Sí? Muy bien. Pasamos ahora a hablar de la vena yugular interna. ¿Sí? La vena yugular interna drena
el 70% de la sangre venosa encefálica. Esta se origina a partir de del seno petroso, ¿sí? Se origina allí, a partir de ese seno venoso de la dura madre. Fíjense, allí, a partir de este seno, se origina la vena yugular interna y emerge por el agujero rasgado posterior, actualmente conocido con el nombre de agujero yugular, ¿sí? Este emerge junto con el noveno, el décimo y el 11º par craneal, es decir, el glosofaringio, el vago, y el accesorio o espinal, ¿sí? Emerge en este sentido. La yugular interna tiene una característica respecto a su calibre. Su calibre es bien abombado en el sector más proximal y luego se va adelgazando, ¿sí? Va disminuyendo su calibre a medida que va descendiendo. Observen ustedes cómo va recibiendo afluentes de todas las regiones del cráneo, de la cabeza en general, tanto sea del viscerocráneo como del neurocráneo. Nosotros podemos ver cómo está recibiendo afluentes de el tronco venoso, tirolinguofacial o tirolinguofaringofacial, ¿sí? Justamente es desde la tiroides, la faringe, la lengua, toda la región facial, fíjense ustedes, y recibe afluentes también de las venas occipitales, ¿sí? Venas occipitales, venas auriculares posteriores y demás. Toda esa sangre, tanto de los tegumentos de la cara como del encéfalo, ¿sí? Son drenados a partir de la vena yugular interna. Como afluentes tiene el tronco tirolinguofaringofacial, el temporomaxilar y el aurículo occipital, ¿sí? Los que ya venimos nosotros mencionando. Recordemos que la vena yugular interna va a estar protegida, nuevamente reiteramos, por el esternocleidomastoide, ¿sí? En realidad, la vena yugular interna es la que está más adherida a la pared interna, a la cara profunda del esternocleidomastoide, de la vaina carotídea, ¿sí? Hacia adentro veríamos nosotros, en el plano más profundo, a la carótida, sea interna o primitiva en el sector más distal. Entre medio de ambas, al nervio vago o neumogástrico. Bien, y ahora sí, pasamos a hablar del nervio vago o neumogástrico, el gran parasimpático del cuerpo debido a las funciones que tiene, ¿sí? El 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, ¿sí? Es decir, trae en realidad muchísimas aferencias hacia los centros cerebrales superiores y neurovegetativos respecto a nuestra esfera visceral, ¿sí? Cómo se encuentra nuestro medio interno visceral. Bien, el nervio vago es un nervio que va a tener varios tipos de fibras, ¿sí? Tiene fibras tipo somáticas generales, tiene fibras viscerales generales y tiene fibras viscerales especiales, ¿sí? Las somáticas generales van a ser las que están encargadas de inervar, por ejemplo, a algunos de los músculos estriados de la laringe. ¿Dónde se va a originar de manera real el nervio vago? El nervio vago tiene dos orígenes, ¿sí? El primero de ellos es en el núcleo del tracto solitario, ¿sí? En este sector. Allí se va a originar. Lo que estamos visualizando en este ilustrado es la cara posterior del tronco del encéfalo, ¿sí? Esto sería protuberancia y por debajo bulbo. Entonces, en el núcleo del tracto solitario veríamos al origen de algunas de las fibras del nervio vago, ¿sí? Y en este sector vemos al origen de las fibras del núcleo dorsal del vago, antiguamente llamado núcleo de Müller, ¿sí? Allí. Fíjense cómo a partir de distintas raíces se va a configurar luego el vago. Esto sería el origen real del nervio vago, ¿sí? Ahí vemos otro esquema. Este es un corte a la altura del tronco del encéfalo, donde vemos al cuarto ventrículo, ¿sí? Y vemos los distintos núcleos que se van configurando, ¿sí? Este esquema fue extraído del Tratado de Anatomía Humana del Testudo Target, y acá vemos la formación de distintos núcleos, el núcleo dorsal sensitivo del vago y el núcleo dorsal motor del vago, justamente, ¿sí? Fibras somáticas generales y fibras viscerales especiales y generales. Bien, el origen real del nervio vago va a ser en el surco retroolivar, ¿sí? Por detrás de la oliva, donde se configuran varias de las fibras corticoespinales, se va a dar origen al nervio vago, ¿sí? Al 10º par craneal de manera aparente, ¿sí? El origen real fue el que acabamos de ver. Se va a originar a partir de distintas raíces, ¿sí? Distintas raíces van a ir contribuyendo a formar el nervio vago. Fíjense, todas estas pequeñas raíces van a contribuir a formar el nervio vago, y de allí se va a dirigir hacia afuera y ligeramente hacia abajo para penetrar en este agujero, que es el agujero rasgado posterior, actualmente conocido con el nombre de agujero yugular. Fíjense cómo va junto con perdón, me estoy confundiendo. Este es el vago, ¿sí? Este que está acá.
Ese es el vago. Este de arriba es el glosofaringio y este de abajo es el espinal o accesorio. ¿Sí? De esa manera se configuran los nervios dentro del agujero yugular o rasgado posterior. ¿Sí? Recordemos que este agujero también está ocupado por la vena yugular interna, como habíamos mencionado nosotros al principio. Entonces, fíjense las pequeñas raíces que van contribuyendo a formar este tronco del nervio vago. ¿Sí? Bien, acá lo que estamos viendo es un corte coronal a la altura aproximada de las celdillas mastoideas. Fíjense, esto es el cartílago auricular, y esto sería toda la porción petrotimpánica del hueso temporal. ¿Sí? Allí vemos el paso del nervio vago y vemos una ramita auricular del nervio vago para esta región, ¿sí? Para la región de las celdillas mastoides, de manera tal que podríamos inferir nosotros que el nervio vago también participa en el procesamiento y la codificación de la información sensorial pertinente a lo vestibular, ¿sí? Pertinente al equilibrio, justamente porque da esta rama auricular en su trayecto descendente posterior al conducto auditivo, posterior al agujero yugular, ¿sí? O agujero rasgado posterior. Fíjese la proximidad que tienen estas estructuras con esta vena, que es la vena yugular interna. ¿Sí? Bien, ahora, el nervio vago, posteriormente a su emergencia, ¿sí? Allí lo vemos emerger, posteriormente a su emergencia de la base del cráneo, justamente a través del agujero rasgado posterior, va a recibir una anastomosis del nervio espinal. ¿Sí? El nervio espinal le deja un ganglio, ¿sí? Le deja un ganglio, una anastomosis, al nervio vago. ¿Sí? Hay una conexión entre el espinal y el vago en el exocráneo, por fuera del cráneo. ¿Sí? Acá podemos ver la salida de estos tres pares craneales, el glosofaringio, el vago, y este es el espinal. ¿Sí? Justamente ahí podemos ver la conexión anastomótica que hay. Bien, fíjense ahí ese ganglio que se forma en el paso del vago por el agujero rasgado posterior. Este será el ganglio yugular. ¿Sí? Este es el ganglio yugular. Acá nuevamente estamos viendo el plano profundo ya del cuello. ¿Sí? Esto es musculatura prevertebral. Fíjense que ahí podemos ver apófisis transversas. Estas son apófisis transversas. Músculo prevertebral, probablemente el músculo largo del cuello, resecando a la arteria carótida. Fíjense, podemos ver el paso de distintos nervios. ¿Sí? El nervio vago es este que está acá, está resecado en todo este trayecto. ¿Sí? Es desde acá hasta acá. ¿Sí? Lo importante a rescatar de este ilustrado, o sea, el motivo por el cual puse este ilustrado, es que hay una conexión del nervio vago con el ganglio cervical. ¿Sí? Este ganglio cervical parasimpático envía también una rama anastomótica para el nervio vago. A partir de allí el nervio vago desciende, ¿sí? Hacia la región torácica, hacia la cavidad torácica, y posteriormente emite ramos torácicos para las vísceras torácicas, ¿sí? Para las distintas vísceras torácicas. En todo este trayecto, el nervio vago, en todo este trayecto en la región del cuello, el nervio vago en primera instancia va a emerger en la región retroestilia, ¿sí? Y luego va a ir acompañado de los nervios con los cuales emerge, con el espinal y con el glosofaringio. Aquí hay una relación importante que se suele destacar, que es la del hipogloso. ¿Sí? El hipogloso pasa por esta región retroestilia saliendo del conducto condilo anterior, ¿sí? O conducto del hipogloso, canal del hipogloso, que está por delante del cóndilo del occipital. Entonces sale el hipogloso y va a cruzar de esta manera, ¿se acuerdan? En el triángulo de Farabeuf, va a cruzar de esta manera hasta llegar a la región sublingual. ¿Sí? Entonces, el hipogloso va a cruzar en X prácticamente a todos estos nervios que salen de allí y por tanto va a cruzar en X al nervio vago. ¿Sí? Acá podemos ver unas raíces colaterales del vago para el seno carotidio y por ende al glomus carotidio, al ganglio carotidio, que es esa estructura allí grisácea, ¿sí? Que podemos visualizar. Bien. Acá estamos viendo un corte frontal, un corte coronal, vista posterior, ¿sí? Fíjense, esto es cartílago auricular, tejido adiposo, hueso esponjoso perteneciente a los huesos de la base del cráneo, ¿sí? Tejido esponjoso perteneciente a la base del cráneo. Entonces lo que estamos viendo acá es al paso de la vena yugular interna y allí al vago, ¿sí? Por todo el espacio laterofaringio. Sabemos que el espacio retroestilio es uno de los espacios comprendido en la región laterofaringia, ¿sí? La región perifaringe, lo que está alrededor de la faringe.
y cruza en este sentido descendiendo casi de manera vertical. Bien, la rama colateral importante que suministra el vago en su trayecto en el cuello es la del nervio laríngeo recurrente. ¿Sí? Fíjense, acá vemos carótida interna, vena yugular interna y en el medio al vago. ¿Sí? Fíjense cómo se adosa allí, tal cual expresa la literatura anatómica, en ángulo diedro. ¿Sí? Posteriormente llegamos casi a la región del opérculo torácico superior. Esto es nuevamente el lomo mioideo, ¿sí? Vena yugular, carótida, y allí vemos la continuación del vago. ¿Sí? El vago da una rama, que es la del nervio laríngeo recurrente, ¿sí? Pasa por detrás de la arteria subclavia y luego vuelve. Justamente por eso es laringio recurrente, porque recurre, ¿no? Primero pasa el nervio vago y esa ramita recurre, vuelve hacia arriba, ¿no? Retorna. De allí la terminología. Muy bien, entonces, eso sería todo por la disertación del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y bueno, espero que me disculpen por las dificultades técnicas que tuve respecto al internet y un poquito por mi tos. Les agradezco mucho su escucha. Agradecerte, Valentín, por esta ponencia. Estuvo muy interesante y creo que les quedó claro a los que están en sala ahorita. Si tienen preguntas, lo podrían dejar por favor en el chat, o si no, levantan su manito para que prendan su audio. Le esperamos un minuto, ¿te parece bien, Valentín? Sí, sí, perfecto. Bueno, ok, creo que les quedó todo claro. No tienen dudas. Agradecerte otra vez, Valentín, por la ponencia de hoy. Nos estaríamos encontrando el día de mañana con la ponencia de... Ay, se me fue el nombre, disculpa. De anatomía topográfica del viscerocráneo. Así es que el día de mañana los estamos esperando. Eso Muchísimas sería todo por el día gracias. de hoy. Nos vemos. Valentín, ¿lo puedes detener la grabación, por favor?